Hola chicos de cuarto medio, vamos a vamos a explicar, ¿cierto?, cómo responder esta guía que vamos a publicar en las tareas, ¿cierto?, que tienen todavía 2 semanas para hacerla. Estrategia de comprensión lectora, idea principal, ¿cierto? Esto es bastante fácil para ustedes, me imagino que ya lo deben manejar más o menos bien. Ahí viene, ¿cierto?, la teoría, léanlo, viene un ejemplo, ¿cierto? Y está también la estrategia, pero aquí nosotros vamos a profundizar un poquito más en la estrategia, vamos a hacer ejemplo, como ejemplo vamos a hacer este texto, el texto 9, ¿ya? Y lo primero, bueno, aquí yo les puse este como título, que es muy importante, cómo debo leer yo un texto, ¿cierto? Y es muy importante que ustedes hagan estos ejercicios que vamos a decir. Lo hemos visto en clase, lo hemos conversado, ¿cierto? Primero viene la prelectura, ¿cierto? Que es determinar la tipología textual. Yo hace algún tiempo les pasé esto o está en la clase anterior, ¿cierto? Debo tratar de determinar si es un texto literario, no literario. Si es literario, ¿cuál de estos tres será? Si es no literario, ¿cierto? ¿Cuál de estos tres será? Ya, y después aquí puse otros dos tipos de textos, ¿cierto? Pero todos los periodísticos o son argumentativos o expositivos, y los dialógicos también, ¿cierto? O sea, el debate es argumentativo, los discursos pueden ser argumentativos e informativos, ¿ya? Pero a eso me refiero, o sea, antes de leer el texto tengo que mirarlo por la silueta, por el lugar donde viene, en este caso, bueno, viene en una guía, así que no vamos a poder determinar eso, determinar qué tipo de texto es, y cuando determino el tipo de texto, determino el propósito, ¿cierto? Si es no literario, los literarios, el propósito generalmente no se lo van a preguntar, y el tema, tratar de también determinarlo. Ahora, ¿cómo es eso? Esto es súper simple, ¿cierto? Por ejemplo, si yo descubro que el texto es informativo y yo lo miro y digo, ah, es una biografía, ¿cierto? Porque miro en el título y es el nombre de un personaje famoso, yo ya sé que el texto, ¿cierto? Yo ya sé que el texto, biografía, su, su función va a ser informar la vida de alguien. Antes yo de leer el texto, o sea, como solo ejercicio de prelectura, ya lo puedo saber. Entonces, por eso lo pongo allá aquí como un acercamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Y el tema, con solo mirar el título también puedo tener una idea. Ya entonces eso es lo primero que debemos hacer, es la prelectura. Haciendo la prelectura, debemos confirmar luego, ya leyendo, ¿cierto? Debemos confirmar el tema. Ya, entonces, ¿cómo vamos a ver esto del tema? Y esto está aquí, yo lo puse acá, ¿cierto? Esa es la pregunta, ya la hemos repetido hartas veces en clase, ¿cierto? ¿De qué habla el texto? ¿De qué o de quién? Es lo primero que debo hacer, ¿cierto? También puedo, en el caso de que el texto tenga título, buscar en el título, porque el título generalmente es un resumen, es decir, el tema y la idea principal. O por último, ya si es un texto largo, no el caso de esta guía, es darme cuenta cuál es el tema, concepto. Vamos a poner acá tema, concepto, idea o persona o personaje, ¿cierto? Que se repite a lo largo de todo el texto, ¿ya? Y así nosotros podemos determinar el temita, que es lo importante. Ya, para esta guía, esto. Entonces, por ejemplo, eso es lo que tenemos que hacer. Y una vez que hagamos eso, recién podemos determinar la idea principal. La pregunta es, ¿qué se dice del tema? ¿Cierto? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Si no me resulta eso, tengo que subordinar las ideas eh, o preguntarme, ¿cierto? Que es lo mismo que subordinar, ¿cuál es la idea que une a las demás? ¿Cuál es la idea más importante? Esa es la idea principal, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante que está diciendo el texto? ¿O cuál es la idea que es como centro sobre la cual giran todas las demás ideas en el texto? ¿Ya? Entonces aquí hagamos el texto, po. ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo. Vamos haciendo el ejemplo. Voy a leer el texto acá rápidamente. Dice, las emociones son tipos de energía de muy diversa índole. Yo aquí ya leyendo eso, ya sé que el texto hasta el momento es informativo. Dice, a muchas de ellas la ira, la alegría, el temor, el afecto, la lujuria, la combatividad,
las hemos heredado de nuestros antepasados animales. ¿Ya? Entonces el texto hasta aquí sigue siendo informativo. Cuando un animal siente hambre, come. Cuando siente temor, sabe protegerse luchando o huyendo. Cuando siente deseo sexual, sabe procrear. Cuando siente afecto, sabe vincularse con su prole, alimentarla, defenderla o ampararla. Dicho de otro modo, cuando siente una emoción, hace lo que corresponde. No se bloquea, no posterga, no suprime, no sofoca. La energía que opera en él la utiliza. Entonces, ¿cierto? Apliquemos aquí la estrategia de quién o de qué se habla. Entonces aquí en el texto yo puedo decir que el tema, ¿cierto? Del texto son las emociones. De eso está hablando de las emociones y hace una relación, ¿cierto? En, o un ejemplo de los animales. Ya, eso hace. Pero lo que hace principalmente es, o el tema es las emociones. Entonces, como yo ya tengo el tema, después me puedo plantear la segunda pregunta, ¿cierto? ¿Qué se dice del tema? Vamos a poner la flechita, ¿cierto? Entonces, ¿qué se dice del tema? Entonces yo me lo pregunto, ¿qué se dice de las emociones? Entonces yo leo las emociones son tipos de energía. Aquí está definiendo, muchas de ellas, ¿cierto? Las hemos heredado de los animales, o sea, la define, luego dice que la heredamos de los animales, luego acá dice que los animales, ¿cierto? Utilizan sus emociones y no las bloquean ni postergan. Entonces, esa es la información. Entonces, ¿qué se dice de las emociones? Principalmente, ¿cierto? Eh, que los animales, que se dice el tema, se dice eh, los animales no reprimen sus emociones, sino que las usan. Eso está diciendo. Ya, ahora si nosotros entendiéramos un poco más el texto nos lleva o nos quiere decir, ¿cierto? Que deberíamos usar nuestras emociones, pero hasta el momento es eso lo que nos entrega, ¿ya? Podríamos escribirlos también de otra manera, ¿cierto? Cuando se siente una emoción, es mejor usarla. O sea, si tengo rabia, expresarla o expresarla mejor, ¿cierto? Expresarla. Pero de momento nos vamos a quedar con esto. Ya, eso es un poco más textual. Esa es toda la tarea, chicos. Entonces, eso es lo que ustedes deberían anotar en estas líneas que están aquí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los tres pasos ya de la lectura y ahí podemos determinar nuestra idea principal. Eso es todo. Recuerden que aparte de esto, ¿cierto? En el Classroom habían material de estudio, ya que ahí no habían actividades, ¿cierto? Que una de ellas era esta guía que está en el librito del CPECH, ¿cierto? Esta guía, esta era una, tienen que leerse todo esto, tienen que sabérselo totalmente, ya, o sea, no parcialmente, se lo tienen que saber totalmente para que mejoren su comprensión lectora y después hagan esta actividad, ¿cierto? Esto no va a entrar obviamente en la prueba del ingreso a la universidad transitoria, pero bueno, ahí está la respuesta para que la revisen. Si no saben hacer un ejercicio, me lo preguntan, ¿cierto? En el tablón de Classroom o a mi mail que es franco.lopez@colegioelmelon.cl y la van revisando nomás. Ya eso es material de estudio y de ejercitación, perdón. Pero lo que realmente vamos a medir o les voy a pedir va a ser esta guita de acá, ¿cierto? Esta es la que vamos a evaluar y revisar y la que tienen que mandar. Y aparte de esto, había otra guía más, ¿cierto? Que ustedes debían también leer, ¿ya? Déjenme, no me acuerdo bien la verdad cuál era, pero sí me acuerdo que está en la página de Classroom para que la revisen y puedan hacer sus tareas. Bueno,
no la tengo, no quiero seguir alargando el video porque después cuesta más mandarlo. Quedémonos con esto y revisen Classroom y el material en todo caso para los que no pueden ingresar a Classroom, el material está en el colegio para ser impreso y con este video ustedes puedan realizarlo. Que estén muy bien. Adiós.